Familia de Embraden Muñoz, gracias al Señor estamos iniciando la clase de este día lunes. Estamos en el día 8 del mes de junio de este año 2026. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias esta noche por estar ya dispuestos, atentos a lo que ha de ser el estudio de esta noche. Gracias Espíritu Santo por guiarnos semana a semana, lunes a lunes. Nos has ido guiando para ir comprendiendo y conociendo más de este Dios eterno, de este Dios que es Espíritu, que tiene tantos atributos que son imposibles que los podamos comprender todos, dadas nuestras limitantes humanas. Pero permítenos esta noche conocer más de este Dios que es eterno. Guía a Niuska, nuestra hermana, que la gracia del Espíritu Santo le guíe para enseñarnos de la forma dinámica, entretenida, interesante, profunda, con la cual ella habitualmente nos enseña. Ayúdanos a nosotros a estar atentos a la palabra, si es posible dejar de hacer lo que estamos haciendo y sentarnos para aprender de lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Bendecimos a nuestra hermana Niuska, bendecimos a cada uno de los que se esfuerza por estar conectados, rogamos que la internet funcione perfectamente, de modo que no haya interrupción, que no haya ruidos en la comunicación. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y ya está Franklin, está familia de Brader Muñoz. Dios bendiga a todos ustedes. Adelante, Aniuska. Gracias, pastor. Ayúdeme a compartir. Ajá, sí, sí, te hago como anfitrión Sí, y de inmediato vamos allí con esto. Allí estás como coanfitrión, eso es. ok. Ahí estás. Muy bien, atentos todos, papel y lápiz, como dijo Aniuska, atentos a la clase, atentos a la metodología que vamos a tener en esta noche. Bueno. Ahí ya estamos en pantalla mirando Ok, primero el repaso. ahí estamos en pantalla. Así Bueno, es. hermanos, lo primero es agradecida con el Señor por esta nueva oportunidad, con mi pastor por confiar nuevamente en mí para estar aquí esta noche llevando este estudio. Hemos venido hablando sobre los atributos de Dios. Y cuando pensamos en Dios, muchas veces nos preguntamos cómo es realmente. Sabemos que Dios existe, que nos ama y que obra en nuestras vidas, pero la Biblia también nos revela quién es Él por medio de sus atributos. Los atributos de Dios son las características que describen su naturaleza, su carácter y su manera de actuar. Conocer los atributos de Dios no es solo adquirir información teológica, es aprender a conocer más profundamente a la persona que nos creó, que nos sostiene y nos salvó. Mientras más entendemos quién es Dios, más crece nuestra confianza en Él, nuestra adoración y nuestra obediencia. En un mundo donde todo cambia constantemente, los atributos de Dios nos recuerdan que Él permanece igual, que su amor no cambia, que su poder no disminuye, que su sabiduría no falla y que su fidelidad nunca termina. Cada atributo nos muestra una razón más para confiar en Él y descansar en sus promesas. A lo largo de estos estudios que venimos realizando los días lunes, lo que queremos es descubrir lo que la Biblia enseña acerca de quién es Dios. No estudiamos simplemente conceptos, sino al Dios vivo que desea ser conocido por sus hijos. Y aquí es muy importante. Él desea ser conocido por nosotros, que cada verdad aprendida nos lleve a admirarlo más, a amarlo más y vivir para su gloria. No podemos amar profundamente a alguien que apenas conocemos. De la misma manera,
Cuanto más conocemos a Dios y su carácter, más crece nuestra fe, nuestra confianza y nuestra adoración hacia nuestro Padre. Vamos a repasar un poco, como decía el pastor que se me estaba adelantando, vamos a hacer un repaso de la clase anterior que la dio nuestra hermana Sori. Y ella nos habló de que Dios es espíritu. Y Dios es espíritu significa que debe ser adorado conforme a lo que Él es y se relaciona con el hombre en la esfera espiritual. Dios está presente donde quiere obrar, sostener, corregir, consolar y revelar su gloria. Él es autosuficiente. Él no depende de nosotros, mientras que el hombre depende totalmente de Dios. Dios transforma la mente, los deseos, el carácter, la voluntad y todo esto mediante su espíritu. Además nos recordaba cuando Jesús habló con la mujer samaritana que le enseñó una verdad fundamental que la conseguimos en Juan 4:24. Dios es espíritu. Y esto significa que no está limitado por un lugar físico, una imagen o una forma humana. Él está presente en todo lugar y busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, con un corazón sincero y una vida alineada con su palabra. En 2 Corintios 3, del 17 al 18, aprendimos que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Que el Espíritu Santo obra en nosotros transformándonos cada día para parecernos más a Cristo. Y la adoración verdadera no solo se expresa con palabras o cantos, sino también permitiendo que Dios transforme nuestro carácter. Y finalmente, ella nos hablaba en Colosenses 1:15 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Aunque Dios es espíritu y no puede ser visto por los ojos humanos, se dio a conocer perfectamente a través de Jesús. Al mirar la vida, las palabras y las obras de Cristo, conocemos cómo es Dios. Y surgieron seguramente muchas preguntas. Yo comparto las que esa noche, por ejemplo, surgieron en mi corazón. ¿Estoy adorando a Dios solo por costumbre o con un corazón sincero? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo transforme mi vida? Y finalmente, una que siempre me hago en cada estudio. ¿Reflejo el carácter de Cristo en mis acciones diarias? Lo más importante es que Dios no busca únicamente nuestra presencia en un lugar de culto, busca nuestro corazón, hermanos. Como Él es espíritu, desea una relación genuina con nosotros, una adoración verdadera y una vida que refleje cada día más a Jesús. Así que nuestra adoración vaya más allá de las palabras y se conviertan en una verdadera forma de vivir para su gloria. El tema de esta noche es Dios es eterno. Y el objetivo es que podamos comprender que Dios no está limitado por el tiempo, que su amor y su fidelidad permanecen para siempre y que nuestra esperanza debe descansar en lo eterno y no en lo pasajero. Y esta verdad transforma nuestra manera de enfrentar los cambios, las pérdidas, las incertidumbres y el futuro. Antes de leer el basamento bíblico de esta palabra, me gustaría que alguien me ayude leyendo el Salmo 92, que de hecho lo tienen en la lámina. Alguien que me ayude, por favor. Salmo 92, está allí. Leo Ñuka. Ajá, adelante, pastora. Antes que nacieran los montes y formases la tierra, el mundo desde el siglo
y hasta el siglo. Tú eres Dios. Amén. Aleluya. Gracias, pastora. Y la palabra Con gusto. hebrea utilizada para expresar esta idea es olam, que significa eterno, para siempre, perpetuo, viejo, antiguo, implicando que existe un futuro y un pasado infinito. Dios es eterno y la palabra eterno significa perpetuo, algo que no tiene ni principio ni fin. Para el ser humano o para el hombre es difícil concebir algo que no tuvo principio, sino que siempre ha existido, porque todo lo medimos en tiempo. La idea de que Dios existe sin principio y sin fin es complicada y por eso a veces la ciencia está allí buscando respuestas. Es como cuando dicen que quién es primero, el huevo o la gallina. Siempre necesitamos tener esa verdad. Queremos saber, queremos tener la noción en temporal. Pero ¿qué significa que Dios es eterno? Y para comprender la eternidad divina es necesario que la contrastemos con nuestra realidad humana. Nosotros estamos limitados por el pasado, el presente y el futuro. Dios, en cambio, experimenta toda la realidad en un eterno presente, sin principio ni fin. No hubo un momento en que Dios no existiera y nunca dejara de existir, independiente del tiempo. El tiempo mide el cambio, pero como Dios es perfecto y no cambia, no está sujeto a las leyes del tiempo. Para nosotros es difícil comprender esto, porque todo lo que conocemos tiene un comienzo. Nacemos, crecemos, envejecemos, todo tiene una fecha de inicio. Sin embargo, la Biblia nunca intenta demostrar que Dios existe. Simplemente comienza diciendo, y aquí voy a citar a Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, cuando comenzó el tiempo, Dios ya existía. Antes de los montes, antes de la tierra, antes del universo, antes del tiempo, Dios ya era Dios. Por eso la eternidad de Dios no significa solamente que vive para siempre. Significa que Él está por encima del tiempo porque Él mismo creó el tiempo. Ahora, quiero que pensemos un momento. Y si tienen lápiz y papel, vamos a escribir. Si tuvieras que nombrar algo que cambió en tu vida durante el último año, ¿qué sería? Si tuvieras que nombrar algo que cambió en tu vida durante el último año, ¿qué sería? Los puedo leer por el chat o pueden abrir su micrófono y compartimos. Solamente, ¿qué área? ¿Qué área ha cambiado? Un ejemplo, puede haber cambiado nuestra salud. Eso, en Ajá, mi pastora. caso, mi salud, estaba pensando en lo espiritual, bueno, Ujú. aumentó mi confianza en Dios, pero mi salud cambió, está mejorada. Ok. En el último año ha mejorado su salud. Muy bien, pastora. ¿Alguien más? ¿Qué Sí. ha cambiado durante el último año en nuestra vida? No tan tímidos, por favor. La llegada, la llegada de José Manuel. Muy bien. En el último año, tus relaciones como mamá, por ejemplo. Ahora estás debutando como mamá. ¿Alguien más? Por acá, Ajá, hermana Irma, buenas noches. mi relación con Dios.
Muy bien. Amén. Gracias, hermana Irma. Ok, si no tengo a nadie más, tal vez ha cambiado en este último año el trabajo, la salud, los planes, la economía, nuestras relaciones de pareja, interpersonales, como madres para las mamás que tenemos de esos bebés pequeñitos que han nacido en la iglesia. O ha cambiado nuestra forma de pensar. La realidad es que nosotros vivimos rodeados de cambios. Cambian las personas, cambian las circunstancias, cambia la salud, cambia la economía, cambian los proyectos, incluso cambian nuestros sentimientos. Muchas veces ponemos nuestra seguridad en cosas que parecen firmes, pero tarde o temprano terminan moviéndose. Y ahora le voy a hacer una segunda pregunta. Algo que Dios ha mantenido firme. A ver, algo que Dios ha mantenido firme. Que se abran los micrófonos. Su amor, su Muy amor, bien. Su amor, su gracias. perdón, fidelidad Excelente. y su gracia para cada uno de nosotros, aunque no merecemos nada. Excelente, hermana Betty. Muchas gracias. Y con eso que nos dice la hermana Betty, la Biblia nos presenta una verdad maravillosa. Dios no cambia, Dios permanece. Y cuando nuestra vida parece inestable, podemos encontrar seguridad en aquel que permanece para siempre. Muy bien. Ahora vamos a ir a la base bíblica de esta noche y quiero pedirle a dos hermanos o hermanas que me ayuden leyendo Isaías 40:28 y el Salmo 103 del 17 al 18. Está en pantalla. Isaías 40, 20. 40:28. Ya, mi hermana. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén, mi hermana Aniuka. Amén, amén. ¿Hay algún hermano que me ayude con el Salmo 103 del 17 al 18? Aquí, Ajá, hermana Betty. mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que le guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén, amén. Esos son los dos textos y los vamos entonces ahora a revisar, lo vamos a ir desmenuzando un poco más. Lo primero es que vamos a ver a ese Dios que existe más allá del tiempo. Y aquí vemos a Isaías 40:28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Nosotros vivimos limitados por el tiempo. Miramos el reloj, nos preocupa la edad, pensamos en el futuro, recordamos el pasado. Pero Dios no está limitado por nada de eso. Él, como dije al inicio, existía antes de la creación y está presente hoy y seguirá siendo Dios cuando este mundo ya no exista. No hubo un momento en que Dios comenzara a existir y nunca dejará de existir. Simplemente Él es. Muchas veces pensamos que Dios llegó tarde,
o que Dios no nos responde. Y hay momentos en que hasta podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros. Y decimos, ¿pero por qué permitió esto? ¿Por qué sigo esperando y no obtengo respuesta? ¿Por qué no me respondió antes? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dios ya estaba allí antes de que apareciera nuestro problema. Nada de lo que vivimos lo tomó por sorpresa. Él conoce el principio y el final de la historia. Y ahora quiero que tomemos un minuto para pensar y participar, por supuesto. ¿Por qué para nosotros, como cristianos, o para el mundo en general, nos importa que Dios sea eterno? ¿Por qué nos importa que Dios sea eterno? Pueden abrir su micrófono. ¿Por qué nos importa que Dios sea eterno? Hermana Susana, Ay, no, no sé cómo, no puedo abrir la cámara. no, no Te puedo abrir. escuchamos. ¿Me escucha? Sí, ya tu audífono ya se abrió. Bueno, para mí, bueno, no sé si estoy, pero voy a decir lo que siento. Ujú. Dice, ¿por qué para mí es importante que Dios sea eterno? Porque si Él siempre en el principio fue y será para toda la vida, esté o no esté alguien, Él siempre nos va a alentar en cualquier cosa. Para nosotros es una necesidad de que Él siempre sea eterno y esté con nosotros por los siglos de los siglos. Y para mí eso es grandioso, porque ¿a quién más si nosotros le debemos la confianza a Él, la fe, el amor que Él nos tiene hacia nosotros? Para mí eso, mi hermana. Muy bien, hermana Susana, gracias. ¿Alguien más quiere compartir por qué es importante que Dios sea eterno? Aquí, Aniuska, Ajá, hermana Mariela, buenas noches. este, es muy importante porque nosotros, por lo menos nosotros que somos seguidores de Cristo, vamos a estar con Él en la eternidad. Pues entonces para nosotros, bueno, para mí es importante saber de que Cristo es eterno porque yo voy a ser eterna con Él, pues. Ok, muy bien. Muy bien, hermana. Gracias, Mariela. ¿Alguien más? Por ahí escuché el meme, pero no dijo nada. ¿Por qué es importante que Dios sea eterno? Mi hermana Niuska, Sí, hermana Irma. no sé si estaré bien, pero igual voy a responder. Sí. Al principio, estoy igual como dijo usted, Génesis 1:1. Al principio, cuando yo empecé a caminar en el Señor, una de las primeras cosas que aprendí justamente fue esa, uno de los nombres de Dios, el yo soy. Y hoy puedo decir, confirmando estos mismos estudios, sí, el Señor es. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué me importa el que Él sea eterno? Es porque hasta el día de hoy, justamente lo que han dicho mis hermanas, siento que Él está conmigo, el eterno Dios, el que hasta el día de hoy me acompaña. Entonces, no vale la pena, no vale la pena mirar atrás, como decía acá, recordar el pasado porque el presente me hace bien. Amén. Eso, mi hermana.
Gracias, hermana Irma. No podía abrir mi micrófono, qué terrible. Pastora, gracias, hermana Irma. Ahora, yo no podía abrir el micrófono. ¿Por qué es importante que Dios es eterno? Porque es el fundamento de nuestra fe, porque eso nos, nos nos pone los cimientos a lo que es la fe y la confianza de que estaremos en la eternidad con Él. Amén. Amén. Gracias, pastora. Sujeto al criterio de la profesora. Gracias. Gracias a todas las que participaron, a mis hermanas. Y no se preocupen los que no participaron. Yo sé que tienen muchas ganas, pero vamos a seguir teniendo oportunidad. ¿Por qué es importante que Dios sea eterno? Porque Él es un refugio seguro en un mundo que cambia cada minuto. Vivimos en un mundo donde todo es efímero. La tecnología es lo que ocupa hoy en día al mundo. Como nos decía Peter ayer, queremos todo para allá, porque a veces estamos a tan solo un clic y todo llega al momento. Pero quiero que sepan que pasará la moda. Ya nosotros estamos viendo cómo la economía de los países suben y bajan, cómo los gobiernos cambian, la medicina, los temas de moda, todo cambia. Hasta nuestra propia salud cambia. Pero que Dios sea eterno significa que Él es la roca, es lo único constante, es la firmeza de lo que Él prometió hace miles de años atrás y sigue siendo válido y vigente hoy. Amén, amén por eso, porque el Señor es bueno. Dios permanece para siempre. Nunca se cansa de sostenernos. Y ahí voy a volver a tocar a Isaías 40:28, cuando dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Nosotros nos cansamos, hermanos. Los seres humanos nos agotamos emocionalmente, dejamos procesos, perdemos fuerzas, dejamos de creer, pero Dios nunca se cansa de sostener. Hay días en que sentimos que ya no podemos más, pero Dios nunca se agota. Nunca pierde fuerzas. Nunca deja de sostener a sus hijos. Jamás dirá, hoy no puedo ayudarte porque estoy cansado, Aneosca. Gloria a Dios por eso. A veces creemos que hemos orado demasiado por el mismo problema y pensamos, Dios debe estar cansado de escucharme. Ya he pedido esto muchas veces, pero Dios nunca se cansa de escuchar a sus hijos. La misma fuerza que sostuvo a Abraham, a Moisés, a David, a Pedro y a Pablo sigue siendo suficiente para sostenernos hoy. Y yo quiero que ahí donde están, vamos a volver a tomar lápiz y papel y vamos a escribir qué carga nos está cansando actualmente. ¿Qué carga nos está cansando actualmente? Estamos llenos de cargas, hermanos. Pero yo quiero que pensemos en este momento. ¿Cuál es la que nos tiene cansados actualmente? Ahora quiero que imaginen esa carga en nuestras manos y se la vamos a entregar al Dios que nunca se cansa. Quiero que la tomen en sus manos, sea una carga laboral,
sea una carga familiar, una preocupación, una decisión que hay que tomar, una situación que nos ha venido afectando emocionalmente. Yo quiero que tomen esa situación en sus manos y que se la entreguen al Dios que nunca se cansa. Y vamos a hacer una oración breve. Padre amado, te damos gracias por este momento, Señor. Y aquí están nuestras cargas en las manos de cada uno de los que están esta noche presentes, Padre. Y aquí te la entregamos, Señor, a ese Dios que no duerme, a ese Dios que no se cansa, a ese Dios que es un caballero y que siempre está allí, expectante, observándonos, atento a nuestras necesidades, pero también deseando que cada uno de nosotros en su corazón sienta la necesidad de conocerlo y de relacionarse de una manera mucho más cercana. Aquí te entregamos, Padre, estas cargas en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos ahora a hablar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es eterna y lo vemos en el Salmo 103, 17 y dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento. Muchas personas piensan, Dios ya se cansó de mí, fallé demasiadas veces, ya no merezco otra oportunidad. Pero la misericordia de Dios no depende de nuestro desempeño, depende de quién es Él. Y esta noche vengo a recordarles que Él nunca cambia. Todos tenemos capítulos de nuestra vida que nos gustaría borrar. Quizás una mala decisión, palabras que hirieron, una oportunidad perdida, un tiempo lejos de Dios, un error que aún duele recordar. Pero cuando miramos hacia atrás, es fácil sentir culpa o vergüenza. Pero Dios no nos define por nuestros peores capítulos. Su misericordia sigue alcanzándonos. Lo que para nosotros parece una página que quisiéramos arrancar, Dios puede transformarlo en un testimonio de su gracia. Y yo me pregunto, ¿cuánto has experimentado de manera especial la misericordia de Dios en tu vida? Si tuviéramos que pensar en una sola cosa donde hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de lo maravilloso y grande que es nuestro Dios. El Dios eterno ve el rompecabezas completo y dice el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Nosotros solo vemos una pieza, pero el Señor ve el rompecabezas completo. Vemos el dolor de hoy, el problema de hoy, la incertidumbre de mañana, pero Dios ve toda la imagen completa. Él conoce el principio y el fin, y por eso podemos confiar. Aunque no entendamos todo, el Señor ve en 360 grados. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios ve mucho más lejos que nosotros. Mientras nosotros pensamos en el presente, Él ya está trabajando en el futuro. Así que podemos descansar en su soberanía. La eternidad de Dios trae seguridad para las generaciones. Y esa es una buena nueva que tenemos que recordar. El Salmo 103 del 17 al 18 dice, su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios no solo piensa en nosotros, también piensa en las generaciones futuras. Quizás hoy muchas de las que estamos aquí estamos orando por nuestros hijos, por un nieto, por el matrimonio, por un familiar y todavía no vemos resultados, pero Dios sigue obrando. Las semillas que sembramos
hoy pueden dar frutos mañana. Cada oración, cada enseñanza, cada acto de obediencia tiene valor delante de Dios. Podemos confiar en que Dios sigue obrando aun cuando no veamos resultados inmediatos, porque su amor y su propósito permanecen para siempre. Yo escuchaba una prédica hace como una semana o 2 semanas que decía que detrás de cada uno de nosotros hubo alguien orando para que usted llegara a los pies de Cristo. Y eso es maravilloso. Y asimismo, los que estamos aquí esta noche, estoy seguro que en nuestro corazón estamos orando por alguien. Como les decía, sean nuestros hijos, en mi caso mis hijas, o para muchos una hermana, un sobrino, un nieto, su esposo. Siempre va a haber alguien orando por cada uno de nosotros. Muchas bendiciones que disfrutamos hoy son el resultado de las oraciones de alguien que vino antes de nosotros. Y del mismo modo, Dios puede usar nuestra fidelidad para bendecir a quienes vendrán después. Quiero que alguien de los que está presente me ayude leyendo Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Hola. Eclesiastés, ¿Dónde, Yo ajá, lo tengo, dónde están? yo Eclesiastés lo tres tengo. once. A ver, hermana Betty. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Amén. Porque las cosas temporales nunca terminan de satisfacer completamente al ser humano. ¿Y saben por qué? Porque fuimos creados por un Dios eterno para relacionarnos con lo eterno. Lo decían muy bien las hermanas y aquí está parte de la respuesta. Es eterno y nosotros estamos trabajando día a día para vivir en esa eternidad, que es el fundamento de nuestra fe. Por eso el dinero no llena, la fama no llena. Los logros muchas veces podemos ser personas exitosas y aún así no nos sentimos llenos, porque solo Dios puede llenar un corazón creado para la eternidad. Y ese Dios eterno entró en nuestro tiempo por medio de Jesucristo para ofrecernos vida y vida eterna. Así que aquí les voy a presentar un desafío. Para los ansiosos debemos entregar nuestro reloj a Dios. Deja de vivir angustiado por el futuro. El Dios eterno ya está allí. Y para quienes buscan propósito, no intenten llenar un corazón eterno con cosas temporales. Busquemos a Cristo, invirtamos nuestro tiempo en lo que permanecerá para siempre. Y vamos a cerrar, estamos cerca del cierre, pero me gustaría que cada uno complete esta frase en el chat. La verdad de que Dios es eterno me ayuda a... Y me gustaría que completen la frase. La verdad de que Dios es eterno me ayuda a... Voy a empezar yo para darles el ejemplo. En mi caso, la verdad de que Dios es eterno me ayuda a tener paz y a confiar. ¿Y a usted, hermanos? ¿A qué los ayuda? Y voy a ir revisando el chat.
Ay, Franklin, por aquí tengo entender que debí depender más de Dios. Sora dice, mi salud, eso me ha ayudado a seguir confiando en Dios. La hermana Susana, meditar más de Dios y relacionarme más con mis hijas y nietos. Sora dice, confiando. Ok, entonces la verdad de que Dios es eterno me ayuda a descansar en Él, pone David. La verdad que Dios es eterno me ayuda a seguir avanzando en Él, nos dice Peter. La verdad de que Dios es eterno me ayuda a tener esperanza, dice Betty Hernández. La verdad de que Dios es eterno me ayuda a confiar cada día más en Él, dice Sora. La confianza de que Dios es eterno me ayuda a mantener mi confianza, dice la pastora María Eugenia. La confianza de que Dios es eterno me ayuda a confiar en Él siempre. Y finalmente, la confianza, la verdad de que Dios es eterno, me ayuda a amar de manera genuina y permanecer firme. Gracias, hermanos. Gracias a todos por sumarse. Ok, ok. Vamos entonces, para ir cerrando, la eternidad de Dios no es solamente una doctrina para aprender, es una verdad para descansar. Nuestro pasado está en sus manos. Nuestro futuro está en sus manos. Quizás hoy no tengamos todas las respuestas. Quizás todavía hayan situaciones sin resolver. Pero al terminar este estudio, quiero que recordemos algo sencillo. Nosotros somos pasajeros, pero Dios permanece. Nosotros cambiamos, pero Dios permanece. Nuestras fuerzas se terminan, pero Dios permanece. Y cuando nuestra vida está en las manos de ese Dios eterno, podemos caminar con confianza, aun cuando no entendamos todo lo que está pasando. Porque el Dios que estuvo conmigo ayer es el mismo que está conmigo hoy y seguirá con cada uno de nosotros mañana. Porque Él es eterno, Él es fiel y Él permanece para siempre. Aquí traje tres preguntas para que cada uno de nosotros podamos reflexionar. La primera pregunta dice, ¿hay alguna situación de tu vida que sería más fácil de enfrentar si recordaras que Dios ya conoce el final de la historia? La segunda pregunta es, ¿cuánto has experimentado de manera especial la misericordia de Dios en tu vida? Y la última pregunta, ¿qué verdad de este estudio te gustaría recordar esta semana? Tres preguntas las voy a dejar en pantalla para que nos podamos guiar un poco y me gustaría escuchar comentarios, preguntas, ojalá sean más comentarios que preguntas. Eh, y me gustaría también saber un poco qué nos llevamos, qué vamos a recordar esta semana. Micrófono abierto para mis hermanos.
No, no tenemos que responder las tres, podemos responder una para participar. A ver, pastor. Ah, ujú. Interesante. ¿Qué verdad de este estudio te gustaría recordar esta semana? No solo esta semana, sino siempre me gusta recordar la idea de que Dios nos hizo seres inmortales. Esto en relación con su eternidad. Si hubiésemos tenido un Dios que tiene vida terminal, no podríamos haber sido inmortales. Y tú citabas a Eclesiastés, Dios Ujú. puso eternidad en el corazón. No, exactamente no es eternidad, porque solo Dios es eterno, más bien es inmortalidad. Y el ser humano es la única persona creada en esta tierra que tiene inmortalidad, porque su alma está predestinada para vivir la eternidad de Dios. Esto me gusta mucho. En esta vida son 70, 80, dicen a los más robustos, 100 años algunos, pero en algún momento este cuerpo va a fallecer. En algún momento vamos a abandonar esta tierra, pero nuestra alma tiene un destino predeterminado por Dios en la eternidad de Dios. Para vida eterna uno, para condenación eterna otros. Pero me gusta pensar que en Cristo ya tenemos vida eterna, porque nuestro Dios es eterno. Nuestra eternidad se fundamenta en que Él es eterno, es decir, no tiene principio ni tiene fin. Nosotros somos inmortales, tenemos principio, pero no tenemos fin. El alma humana tiene un principio. Fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, Dios nos dio vida, pasamos por esta tierra como seres humanos, pero nuestra alma es inmortal. Entonces, eso significa que no vamos, nuestra alma no va a morir jamás, jamás. Irá a vida eterna con el eterno Dios o irá a condenación eterna, separado del eterno Dios. Entonces me anima a pensar que todo lo que vivamos en esta tierra no puede hacernos perder el hecho, no puede hacernos perder de vista el hecho que Dios nos quiere para su gloria, para que compartamos su eternidad, ¿no? Entonces, es algo que me alienta siempre. Es algo que me estimula. Las cosas en esta vida pasan y tú dijiste hace un momento, todos estamos con dificultades. Nuestro mundo es un mundo de dificultades. No las podemos evitar, pero nuestra alma tiene un destino eterno si nos mantenemos fieles en Dios. Entonces, por eso es que es importante la eternidad de Dios, porque justifica la inmortalidad del ser humano. Su amor hizo posible crear seres humanos con un alma inmortal para que Él pueda compartir su eternidad con quienes fuimos fieles y entremos a su eternidad eternamente y para siempre. Eso me llama la... No lo entiendo a cabalidad lo que significa una eternidad con Dios, pero la esperanza que tenemos es esa. Vamos a salir de esta tierra en algún momento como están saliendo millares, pero para ir a una eternidad con Dios, una eternidad inimaginable para nosotros. Esa verdad, quiero recordarla siempre. Gracias, Aniuska, preciosa enseñanza. Amén. Creo que hay más aportes, más comentarios, una linda enseñanza como esta. Por ahí hay una mano, Aniuska. Ajá, David, buenas noches. Hola, Bendiciones. Estás muteado, David. ahí sí, hola. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Perfectamente. Bien. Pastor, buenas noches, Aniuska, hermanos, el Señor nos bendiga hoy. Gracias, Ani, por la palabra de hoy, por el esfuerzo que esto conlleva.
Em, Estaba escuchando atentamente y precisamente quería intervenir en la línea de lo que hablaba el pastor. Eh, Me llamó la atención varias cosas, Ani, que tú fuiste mencionando. Eh, pero claro, en un momento mencionaste que Dios es eterno y que entró en nuestra historia o en nuestro tiempo por medio de Jesucristo. Eh, y yo pensaba que fuerte es eso de Jesús, 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Y ver a Jesús encarnado, a Dios encarnado en Jesús, pero con esta esencia del Dios eterno, ¿verdad? Que la historia de él no comenzó con María, en el vientre de María y en su nacimiento, sino que es desde la eternidad. Y leía Juan, capítulo 8 el verso 51. Jesús les dice a las personas, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca verá muerte. Y entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Claro, el Señor estaba hablando de esta eternidad, ¿no? En el corazón de los que creían en Él y los que creían su palabra. El Señor estaba hablando lo que tú, Aniuska, nos estás hablando hoy y que nosotros por la fe podemos entender en parte, ¿no? Muy limitada, pero podemos tener por la fe esa esperanza y esa convicción, pero en ese tiempo quisieron matar al Señor. De hecho, el Señor dice, de cierto, les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí tenemos al Señor revelándonos su eternidad. eh, y la gente en ese tiempo, cuando escuchó eso, dice, tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces es una verdad tan potente que en ese tiempo no fue entendida por la mentalidad religiosa de aquel entonces, pero hoy día por la gracia del Señor podemos estar estudiando, podemos estar analizando y podemos estar aplicando a nuestras vidas, a Niuska. Entonces siento mucha alegría en mí hoy día y gratitud con el Señor porque es lo que Él dice, ¿no? Que hay grandes verdades que Él guardó para pequeños y que se las ha revelado a estos pequeños. Y así me siento como un pequeño que hoy día podemos estar hablando cosas grandes en el Señor, misterios grandes para la eternidad. Estamos hablando de que el Señor pone eternidad en el corazón de los que en Él creen. Estamos hablando de pasar una eternidad con el Señor. Estamos hablando de que el Dios eterno eh, se fijó en nosotros, ¿no? Y nos llamó y Él conoce nuestra historia hasta el final. Bueno, hasta el final. Em, por lo tanto, ¿cómo? Hay una canción antigua y dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Y aunque son emociones válidas que atravesamos, ¿verdad? Y que no tenemos que negar durante la vida, eh, pero esto, como tú dijiste, Niuska, es un remedio para la ansiedad, ¿no? Es un remedio para la convulsión o la agitación del mundo. Eh, y podemos estar firmes y seguros en el Señor, entendiendo de que el Señor conoce todas las cosas, son expuestas delante de Él y que en Él estamos seguros. Y lo que también me marcaba mucho y que no lo había visto así, Ani, porque hasta ahora
el mes pasado estuvimos viendo los nombres de Dios y nos maravillábamos en eso, ¿verdad? El Dios que sana, el Dios que defiende, el Dios que provee, el Dios que da paz, pero nunca había visto esto como el Dios que no se cansa. Ujú. Y me Sí. impactó. Porque claro, es obvio, ¿verdad? Dios es Dios, pero Él es el Dios que no se cansa, y que da fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas, dice la Biblia. Eh, entonces es maravilloso, yo bendigo al Señor por esta noche, por haberme conectado y guardo esta palabra en mi corazón con mucho gozo. Así que muchas gracias. Amén, amén, Amén. amén. Gracias, hermano David. Y un poco para complementar eso que tú comentabas de esta hermosa verdad bíblica, que es Dios mostrando su eternidad en Jesucristo. Nosotros somos privilegiados al tener un Dios que ha querido mostrarnos todos sus atributos para que nosotros verdaderamente podamos conocerlo. Y cuando hablamos de Dios mostró su eternidad en Jesús, pensamos o lo podemos ver claramente en que aunque Jesús haya nacido como hombre, la Biblia enseña que existía mucho antes de venir al mundo. Y lo vemos en Juan 1, del 1 al 2, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Quiere decir que Jesús existía desde la eternidad junto al Padre, no fue creado. Siempre ha existido. Y también vemos como en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Siglos antes de su nacimiento ya se anunciaba que el Mesías tendría un origen eterno. Entonces, aquí vemos cómo la eternidad de Dios no es una doctrina distante, tiene un rostro en Jesucristo. El mismo Señor que estuvo presente antes de la creación es quien caminó entre los hombres, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Esto nos recuerda que nuestra fe descansa en un Salvador que trasciende el tiempo, permanece para siempre y nunca dejará de cumplir sus promesas. Tenía por allí la manito levantada de la hermana Betty Madrid. No sé si el pastor quiere decir algo o le doy la palabra a No, Betty. no, Ajá. adelante Entonces, con Betty. le doy la palabra a la hermana Betty. Gracias, David. Un abrazo. Bueno, quería, la pregunta número 2 que dice, ¿cuándo has experimentado de manera especial la misericordia de Dios en tu vida? Ujú. Además de la salvación, porque es algo extraordinario, ¿verdad? Pero algo que a mí nunca se me va a olvidar es que una vez en mi casa, yo trabajaba con repostería ya y una vez explotó el horno en mi cara y mi cara quedó horrible. Y, o sea, no, eso fue una experiencia, bueno, y en una semana, yo iba para la iglesia envuelta en un trapo, yo no quería que me vieran la cara, yo estaba horrible, mi cara estaba negra, se me habían caído los pedazos, así y en una semana, hermana Niuka, en 7 días, mi rostro se sanó de una manera sobrenatural. Y Amén. usted me ve la cara y usted jamás se va a imaginar que a mí se me desfiguró el rostro así. Y, y eso es algo que yo nunca lo voy a olvidar. Y eso lo hizo el Señor por mí. En 7 días, mi rostro quedó como si no hubiese pasado nada. Mm, Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. amén. Ahí experimentaste su misericordia. Y de verdad que si no lo Sí. comentas, hermana Betty, si no lo testificas, no
No pensamos nunca que tuviste un accidente como ese. Y yo no dejé de ir a la iglesia. Yo iba con un trapo así, yo me envolvía, que no me vieran, pero yo iba a la iglesia. Y, y un día el pastor me dijo, quítese eso, que el Señor le va a sanar su rostro. Y quítese eso, y quíteselo. Me costó mucho quitarme eso porque yo no quería que me vieran así. Ujú. Pero después que yo hice eso, pasó una semana y en una semana yo quedé con el rostro limpiecito. Bueno, gloria a Dios. Eso sí. Gracias, mi hermana Betty. Te abrazo fuerte. ¿Alguien más quiere compartir una experiencia o responder alguna de estas tres preguntas? Yo por aquí. Ajá. Ay, me impactaste, Betty, me impactaste. Y yo sé que tú has pasado muchas cosas, pero wow, qué tremendo milagro. Cómo es grande nuestro Dios. Felicitaciones, Aniuska, una hermosa clase, preciosa clase. Y comprendiendo lo que es la eternidad de Dios, eh, me deja perpleja, porque sabemos que Dios es eterno, lo decimos, lo cantamos, pero cuando vamos profundizando, como lo hiciste ahora en el estudio, y con estas preguntas que nos hacen pensar. Gracias, muchas gracias, Ana. Amén. Respondiendo a la pregunta uno, ¿hay alguna situación de tu vida que te sería más fácil enfrentar si recordaras que Dios ya conoce el final de la historia? Ustedes saben que mi salud no es algo que cualquiera quisiera tener. A mí de repente se me quebranta, pero hay algo que, que no le temo y es a la muerte, porque sé que me voy a la eternidad con el Señor. No estoy apurada por irme, bajo ninguna circunstancia. Pienso que tengo mucho que hacer. No podría, todavía no estoy en condiciones de decir como Pablo, he acabado la carrera de la fe. Pero si algo me hace pensar en que es mucho más fácil enfrentar, es la muerte, porque sé dónde me voy. En segundo lugar, la segunda pregunta dice, ¿cuándo has experimentado de manera especial las misericordias de Dios? Literalmente, desde que he sido concebida, porque ahí estuve 4 días con una sonda, me tuvieron 4 días con una sonda puesta para abortarme, y ahí un feto es totalmente es indefenso. Desde ahí en adelante he experimentado de manera especial la misericordia de Dios en mi vida. Son tantas las veces que Dios me ha librado y de tantas cosas. Qué verdad de este estudio me gustaría recordar esta semana. Creo que al igual que decía Guillermo y David, la eternidad de Dios. Saber que mi alma es inmortal y que no estaré una eternidad en el infierno, porque un día, como decía Peter ayer en la palabra, el Señor me salió al encuentro y me rescató de la muerte y me dio vida eterna. Que sin Dios no existiría, no soy nada.
Gracias, Anuska. Muchas gracias. Nos calaste profundo, nos hiciste pensar en profundidad y valorar esta preciosa enseñanza. Un abrazo. Que Dios Gracias. les bendiga. Amén. La gloria siempre es para Dios. Eh, Tengo unos Amén. minutos, unos minutos más para otra participación. Me gustaría escuchar. Es hermoso, los que conocemos un poco la historia de la pastora, es hermoso cuando ella dice eso porque vemos como el Señor tiene misericordia todos los días de nosotros, todos los días. Y siempre tenemos tanto que agradecer, que Él está allí sosteniéndolo sin cansarse. Gracias a Dios, no piensa como pensamos nosotros, porque a veces nuestro cansancio puede llevarnos a decir, ay, hoy no me voy a conectar, no, hoy no voy a hacer, no, hoy no voy a participar. El Señor siempre está allí, permaneciendo fiel, nunca se cansa, nunca se cansa. Amén. Mientras alguien se anima, yo, por ejemplo, cuando pensaba en estas preguntas, lo primero, o sea, cuando dice cuándo has experimentado de manera especial la misericordia de Dios en tu vida. Y uno de los momentos, por ejemplo, que yo he experimentado esa misericordia cuando Dios ha sanado mi corazón de muchas circunstancias, cuando lo ha sanado. Y Mm, qué verdad de este estudio me quedo. Bueno, hoy me llevo algo más que no lo tenía sumado, no lo veía así como la inmortalidad que el pastor agregó, espectacular, pero pensaba en que su misericordia es eterna y que Él siempre está obrando. Él siempre está obrando. Hasta en el silencio, el Señor está respondiendo nuestras peticiones. El Señor es definitivamente maravilloso, misericordioso, fiel. Ojalá todos nosotros, como decía ayer también en el culto, mm, todos podemos ser honestos, pero no somos íntegros. El mm, Señor es íntegro. Y ojalá nosotros pudiéramos parecernos y trabajemos y luchemos en este mundo tan cambiante. Luchemos por permanecer y por parecernos a Él. Me quedan 2 minutos. Ninguna manito levantada. Bien. ¿Algo más que opinar, que comentar? Ha sido una preciosa y profunda clase sobre la eternidad de Dios, uno de los atributos tal vez más sobresalientes, especialmente en el Antiguo Testamento. Isaías destacó la eternidad de Dios de manera excepcional, una eternidad que es exclusiva, nadie más que Él es eterno, ni siquiera los ángeles que fueron creados también. Tanto los ángeles como los seres humanos somos inmortales, inmortales, es decir, fuimos creados, nacimos para que nunca más nuestra alma muera, nunca más. Todo tiene vida terminal, toda la creación tiene vida terminal, excepto el ser humano. Dios lo diseñó a imagen y semejanza de Él y nos hizo inmortales y nos dio la oportunidad de vivir una eternidad con Él y no ir a una eternidad de condenación.
es para darle gracias a cada segundo. Amén, qué precioso. ¿Algo que decir? ¿Hay algún comentario por allí? Nuestros hermanos Franklin, Ronnie, ahí está Ronnie. Ronnie tiene su Son manito. importantes también los comentarios de nuestros profesores. Ronnie Hola, José, hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, ya que tuve un break, un chancecito en medio de tanta insistencia, bueno, abro el micrófono. Primero, para felicitarte, Ani, eh, muy bien, muy buena clase, Ujú, muy claro. así es. El Señor siga ayudándote y dirigiéndote porque como todos, sabemos que no es que sobre el tiempo, como siempre dice la pastora, pero qué bueno que una vez más estuviste allí al frente y bueno, que nos has dado esta buena enseñanza. Y a mí de las tres preguntas, la que me quedó así un poquito dando vueltas es la uno también, pero creo que la respuesta está hasta fácil, porque es que cualquier situación de tu vida, o sea, yo creo que este, buscar una pregunta con una respuesta más precisa sería, bueno, piensa o describe una situación particular en tu vida que sería más fácil enfrentar, pero si la pregunta es, ¿hay alguna situación en tu vida que sería más fácil enfrentar? Si recordaras que Dios ya conoce el final de la historia, yo creo que todo. Creo que, o sea, desde mi punto de vista, eh, siempre caemos en ansiedad, en preocupaciones, en angustias. Y creo que los que vamos avanzando un poquitito cada día en este camino que el Señor nos ha puesto enfrente, y vamos fortaleciendo esa confianza, vamos mejorando en esto, ¿no? El saber que de repente uno vea la tormenta ahí enfrente o la tormenta que viene hacia mí, pero reconocer que está allí Dios, que nos cubre, que es fiel, que no importa lo feo que se ve esa tormenta, Él va a mostrar su fidelidad, Él va a obrar conforme a su voluntad, que no significa que no vayamos a sufrir en esa tormenta, pero, pero siempre el tener la esperanza de de que Él está allí, de que Él está obrando, da paz, da tranquilidad, da fuerza para hacer frente a esa tormenta. Entonces eso, yo creo que todas las situaciones fuesen mucho más fáciles de enfrentar si nosotros no olvidáramos, porque a veces vemos la tormenta y vemos las características de esa tormenta y nos enfocamos tanto en la tormenta que a veces como que se nos olvida lo maravilloso, lo grande que es nuestro Dios y a veces se nos olvida las cosas grandes que ha hecho en el pasado y que deberían ayudarnos a fortalecer nuestra fe, pero a veces como que se nos olvida. Pero si lo recordáramos y creo que el llamado es a eso, ¿no? A seguir fortalecidos en fe, a seguir buscando esa dirección, meditando en su palabra, conociéndole más cada día y de esa manera cualquier situación va a ser mucho más fácil de enfrentar porque sabemos que Dios es eterno, es desde antes del tiempo, es hasta el final de los tiempos y más allá y sabe toda nuestra historia, toda la historia de nuestra familia, de las personas que queremos. Entonces,
es todo más sencillo saber que Dios está en control. Así que eso, yo una de las cosas que con el correr de los años voy como admirando más y más es ver cómo las personas que conocen al Señor envejecen. O sea, cuando van entrando en años, eh, esa relación que han cultivado con el Señor se refleja en tranquilidad, en una palabra de consejo, en paz, sí, en una especie de calma, de disfrute de esos años. Mientras que si veo el lado contrario, aquellos que hoy jóvenes se creen autosuficientes, se regocijan en sus posiciones de poder, y cualquiera. Se fue el audio. Ronnie, se fue el audio. Te escuchamos Las hasta donde dijiste situaciones, cualquiera. pero cuando la fuerza para te daba esa posición de poder, se fue el audio. ¿Me oyen? Sí, Ahora sí. ok. Ahora sí. Este, no, decía que por un lado las personas que conocen al Señor como que reflejan esa paz y esa tranquilidad, y por el otro lado quienes en su juventud quizás despreciaron al Señor y tenían quizás posiciones de poder, tenían dinero, tenían X qué situación, pero ya entrado en años pierden esa energía que da la juventud, ya no generan el dinero que les hacía tener ese respeto de la gente, etcétera, etcétera. Lo que vienen son años de amargura, de quejas, de sufrimiento. Entonces, nada, quizás me desvío un poquito, pero qué bueno es ir avanzando en años, experimentando la misericordia del Señor, experimentando la gracia del Señor, experimentando y conociendo cada vez más al Señor. Y nada, que el Señor nos ayude a no olvidar esta maravillosa verdad, que Él es eterno y Él es fiel para con sus hijos. Amén. Amén, amén. Él es fiel, Él Amén. es Amén. eterno y no cambia, permanece. Amén. Bueno, pastor, son las 10:07. Gracias. Si me permite, Sí, sí. oramos para Por cerrar favor, la adelante. noche. Ok, los invito a que todos inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, Amén. gracias. Gracias porque cuando todo cambia, Señor, tú permaneces Aleluya. igual. Aleluya. Gracias porque antes que nosotros existiéramos, tú ya estabas allí. Y Gracias. cuando nuestros días en esta tierra terminen, tú seguirás siendo Dios. Hoy Gracias. ponemos delante de ti nuestras preocupaciones, nuestros miedos, las preguntas que aún no tienen respuesta y aquellas Ujú. cargas que hemos llevado por mucho tiempo. Ayúdanos a Gracias. recordar que no estamos solos y que nuestras vidas están en tus manos. Perdónanos cuando confiamos más en nuestras fuerzas que en ti, cuando nos desesperamos porque las cosas no ocurren como nosotros queremos, o cuando olvidamos que tú sigues obrando aún en silencio. Enséñanos a descansar en tu fidelidad. Danos la seguridad que tu amor, Señor, nunca cambia, de que tus promesas siguen firmes y de que nada escapa de tus cuidados. Y cuando miremos hacia el futuro, ayúdanos a hacerlo con confianza, sabiendo que el mismo Dios que ha sostenido hasta hoy seguirá caminando a nuestro lado mañana. En tus manos dejamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros sueños, nuestro futuro, porque tú eres eterno, bueno y fiel.
Ayúdanos a tener un descanso reparador esta noche y a cuidar, a traer sanidad a los cuerpos enfermos, a traer descanso a los cuerpos cansados, a renovar las fuerzas para el que las necesita, Señor. Bendito y alabado seas hoy, mañana y siempre, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Aniuska. Gracias a todos quienes estuvieron participando en esta noche de esta linda enseñanza. Nos vamos con este pensamiento. Tenemos un Dios eterno que nos hizo inmortales y que nunca falla, nunca deja de ser, nunca, nunca estará ausente de nuestras situaciones. Gracias, Aniuska. Abrimos cámara para despedirnos. Miércoles tenemos nuestro servicio de oración. Gracias por estar orando durante el día. Hay una linda congregación que está intercediendo durante el día. No se reste si lo puede hacer a esta campaña de oración diaria que el Señor nos ha de prosperar y bendecir. ¿No? Los guarde a todos ustedes. ¿No? Hay que abrigarse, hace frío y tengan todos una bendecida noche. Un abrazo. Dios les bendiga. Besitos para Bendiciones. todos, que tengan un Chao, buen chao. descanso, Gracias. que amanezcan Gracias. bien. Que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias, Feliz Un abrazo, noche. Rafael. Dios te bendiga, Buenas noches, Rafael. pastor. Chao, chao. Chao, Bendiciones, besitos. hermana Niuska. Chao, hermana Irma. Feliz noche. Dios los bendiga. Dios Gracias, les hermana Bendiciones. Niuska, muy linda tu bendiga. palabra. Chao, Chao, chao. chao. Dios le bendiga. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Chao, chao. Besitos.